Muy buenas tardes. Se abre la sesión pública citada para este efecto el día 30 de marzo, siendo las 13 horas con 7 minutos. Para tal efecto, solicito al Secretario General de Acuerdos realizar el registro de asistencia y verificación del quórum legal de los integrantes del Pleno. Adelante, Secretario. Magistrada Presidenta, le informo que se encuentran presentes los 5 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral. Por lo tanto, hay quórum para sesionar. Muchas gracias, Secretario. Declarado el quórum legal, le pido nuevamente a usted de lectura a la propuesta de orden del día para su aprobación o modificación por los integrantes del Pleno. Con gusto, magistrada. Le informo que el orden del día es análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución relativos a los expedientes que a continuación se precisan. Expediente TEE-AP-12/2021 y acumulados. Parte actora al Partido Acción Nacional y otros. Parte responsable, presidente y secretario general del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y como acto reclamado, el acuerdo administrativo que otorga la calidad de aspirantes a candidatos independientes a la presidencia y sindicatura del municipio de La Yesca. Expediente TEE-PES-01/2021. Parte actora o denunciante, María Janet Casillas Mayorga. Denunciados, Javier Vázquez Morales y otros. Acto señalado es la presunta violencia política contra las mujeres en razón de género y comentarios calumniosos a través de la red social Facebook. Expediente TEE-PES-08/2021. Denunciante, Partido Acción Nacional. Denunciada, María Geraldine Ponce Méndez. Y como acto denunciado, la presunta promoción personalizada de la servidora pública María Geraldine Ponce Méndez. Gracias, secretarios. Honorables magistrados, con fundamento en los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, 135, apartado D de la Constitución Política del Estado y demás normativa aplicable, se somete a su consideración la propuesta del orden del día. A favor. A favor. A favor. Gracias, estimados magistrados, magistrada. En consecuencia, al haberse aprobado por unanimidad la propuesta para sesionar los diferentes asuntos del orden del día, en desahogo del primer punto del orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de estudio y cuenta, César Rodríguez García, para dar cuenta del proyecto de sentencia del expediente TEAP 12/2021 y acumulados expediente TEE-PES 01/2021. Sería la cuenta de los dos expedientes. Secretario de Estudio y Cuenta, adelante. Con su autorización, magistrado presidente. En relación con el expediente identificado con la nomenclatura TEE-AP-12/2021 y acumulados, doy cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de apelación promovido por el Partido Acción Nacional, así como los juicios ciudadanos promovidos por un grupo de personas que se identifican y suscriben con el carácter de indígenas huiráricas, habitantes del municipio de La Yesca, en contra del acuerdo administrativo emitido el 2 de febrero de 2021 por el presidente y secretario general, ambos del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, así como la constancia expedida por el referido secretario general, que acredita a la planilla encabezada por Rosalena Jiménez Arteaga como aspirantes a la candidatura independiente por los cargos de presidencia y sindicatura municipal de La Yesca. Los agravios formulados por los actores sustancialmente señalan que la candidatura a los cargos de presidencia y sindicatura del municipio de La Yesca se encuentran reservadas para personas de origen indígena, como parte de las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de los pueblos y comunidades indígenas aplicables para el proceso electoral local 2021, aprobadas por el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante acuerdo identificado con la nomenclatura CLE-006/2021, mismo que los actores estiman que la autoridad responsable incumplió al emitir el acto impugnado. El proyecto de su consideración plantea calificar como fundados los agravios porque las referidas acciones afirmativas persiguen la erradicación de las situaciones de hecho que propician la desigualdad que prohíbe el artículo 1 constitucional, así como la generación de condiciones más favorables
que permitan la tutela plena y efectiva del derecho a la igualdad como eje rector del resto de los derechos fundamentales. Por lo tanto, resulta conducente que, con base en el principio de progresividad, respecto de los derechos político-electorales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, se avance ininterrumpidamente para lograr que disfruten de sus prerrogativas constitucionales en la justa medida que les corresponde, sin que exista excepción alguna que se los impida. Dicho avance, en el caso concreto, debe dirigirse a evitar que en la contienda electoral compitan candidatos y candidatas indígenas con no indígenas, ya que de no hacerlo se generarían condiciones inequitativas que arrestarían operatividad a la acción afirmativa indígena, cuya finalidad legítima es garantizar que todas las opciones de votación sean integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, para garantizar que quienes ocupen los cargos de presidencia y sindicatura del municipio de La Yesca sean personas indígenas. Por lo anterior, el proyecto a su consideración propone revocar el acuerdo impugnado para el efecto de que la responsable emita uno nuevo en el que, además de verificar el cumplimiento de los lineamientos para el registro de la ciudadanía aspirantes a candidaturas independientes, verifique que todos los integrantes de la planilla cumplan con el requisito de ser personas indígenas, conforme a las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de los pueblos y comunidades indígenas. Con relación al expediente identificado con la nomenclatura TEE-PES-01/2021, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por María Janet Casillas Mayorga en contra del ciudadano Javier Vázquez Morales y otros por la probable infracción que la denunciante señaló como violencia política contra las mujeres en razón de género y comentarios calumniosos. Los hechos denunciados son 4 publicaciones realizadas en la red social Facebook por las páginas identificadas como Mejoremos Jalisco, La Neta Jalisco, Tepic Nayarit en línea y Nayarit Siglo XXI. Del análisis de los hechos se advierte que lo publicado por las primeras 3 páginas señaladas, si bien su contenido puede resultar insidioso, molesto, ofensivo o agresivo para la denunciante, en él no se hace referencia a su calidad de mujer ni a los atributos, conductas o características que les correspondan a las mujeres o a algún modelo de conducta socialmente asignado a su género. Asimismo, el contenido que la denunciante considera que demerita, denuestra y ofende a su persona se originó a partir del supuesto estado de ebriedad en que fue captada en una imagen al volante de un vehículo, lo cual no constituye una afectación desproporcionada ni un impacto diferenciado para las mujeres respecto de los hombres, por lo que no se actualiza la violencia política denunciada. En cuanto a lo publicado por la página Nayarit Siglo XXI, su contenido se refiere a una diversa persona y no guarda relación alguna con los hechos denunciados, por lo que tampoco se actualiza la infracción denunciada. Por lo anterior, el proyecto a su consideración propone declarar inexistente la violencia política contra las mujeres en razón de género que fue objeto de la denuncia. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta, César Rodríguez, por las estupendas cuentas de los asuntos que somete a resolución de este pleno el magistrado José Luis Brands Omen. Si me permiten y están de acuerdo, magistrados y magistradas, primero analicemos de forma diferenciada cada uno de los asuntos. El primero nos pronunciaremos en favor o en contra del expediente TEAP 12/2021 y posteriormente analizamos el PES 01/2021. Entonces, iniciamos por favor con el análisis del proyecto de resolución del expediente TEAP 12/2021. ¿Algún comentario, magistrado José Luis? Gracias. Adelante. Como bien lo señaló la cuenta y es el proyecto de esta ponencia, nosotros nos vamos a abocar precisamente a debatir, pero sobre todo a defender las acciones afirmativas con los pueblos originarios. El acuerdo administrativo que otorga la calidad de aspirantes a candidatos independientes a la presidencia y sindicatura en el municipio de La Yesca, tendríamos precisamente que evaluar, entre otros, esta característica de ser parte de los pueblos originarios. Yo no estoy en contra de que no existan candidaturas independientes. Lo que sí se tendrían que verificar que estas sean precisamente de los pueblos originarios. La síntesis de agravios, señala este proyecto de resolución, son los siguientes. Por parte del Partido Acción Nacional, de parte de Braulio Muñoz Hernández y Julio de la Cruz Velázquez. Y estos agravios son
Inciso A. Las candidaturas a los cargos de presidencia y sindicatura del municipio de La Yespa se encuentran reservados para personas de origen indígena como parte de las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de los pueblos y comunidades indígenas aplicables en el proceso electoral 2021 aprobado por el Consejo Local Electoral mediante el acuerdo INCLE-006/2009. El acto inciso B reclamado contraviene las referidas acciones afirmativas y medidas compensatorias porque la constancia que otorga la calidad de aspirante a la candidatura independiente a los cargos de presidencia y sindicatura fue otorgada a una planilla integrada por dos personas que no son de los pueblos originarios o que no son de características indígenas. El acuerdo administrativo impugnado, en inciso C, no se encuentra debidamente fundado y motivado porque la autoridad responsable omitió realizar una interpretación pro persona de las acciones afirmativas y medidas compensatorias contenidas en dicho acuerdo que permita hacer efectivo el objeto de dicho acuerdo, que consiste en que la contienda para los cargos de presidencia y sindicatura del municipio de La Yespa se lleva a cabo únicamente entre candidatos indígenas. Inciso D. El acto reclamado viola los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral porque la autoridad responsable permitió que dos personas no indígenas se postulen para los cargos de elección popular que previamente, mediante acciones afirmativas y medidas compensatorias, fueran reservadas para personas indígenas, lo que traducirá en una contienda electoral de candidatos indígenas postulados por los partidos políticos contra una planilla de candidatos independientes mestizos, por lo que, atendiendo el hecho de que el 55% de la población del municipio de La Yespa es mestiza, una contienda entre indígenas y mestizos resulta inequitativo para los candidatos indígenas. Por su parte, Kevin Paul Carrillo Pacheco, Olga Yesenia Pacheco Salvador, Emilio Carrillo Zamora, Carmelo Chávez Valdés y Jonathan de Maús Rentería Salvador, también en sus agravios dice: la autoridad responsable no realizó una interpretación pro persona del acuerdo que contiene las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de los pueblos y comunidades indígenas aplicables para el proceso electoral local 2021, únicamente aplicó los lineamientos para el registro electoral local 2021, no obstante que el acto reclamado tiene impacto sobre el municipio de La Yespa, el cual se encuentra reservado para candidatos de origen indígena. Y el otro agravio: la autoridad responsable emitió el acto reclamado sin la debida perspectiva intercultural que corresponde por tratarse de una decisión que impacta a uno de los municipios con mayor porcentaje de población indígena. Aquí vamos a ver la perspectiva intercultural. En el proyecto de su consideración se advierte que entre los actores se encuentra un grupo de ciudadanos que se identifican y autoescriben con el carácter de indígenas burráricas del municipio de La Yespa, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, este tribunal tiene el deber de estudiar el presente medio de impugnación a partir de una perspectiva intercultural, en atención al contexto de la controversia, para garantizar en la mayor medida los derechos colectivos de la comunidad burrárica del municipio de La Yespa. Causa de pedido. Los actores invocan como causa de pedir que, a su juicio, el acto reclamado contraviene las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de pueblos y comunidades indígenas aplicables por el proceso electoral local 2021 aprobadas por el Consejo Local Electoral del IEN, Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante acuerdo IEN-CLE-006/2009. La calificación de los agravios. El proyecto propone calificarlos como fundados porque, desde la interpretación progresiva, teleológica y sistemática de las disposiciones y precedentes aplicables, se advierte que las acciones afirmativas como acción positiva tienen un grado de permisibilidad justificado de trato diferenciado que permite que integrantes de grupos en situaciones de vulnerabilidad o culturalmente diversos gocen de las mismas oportunidades que el resto de la población. En ese sentido, las acciones afirmativas indígenas en el ámbito político electoral permiten a estos grupos tener la oportunidad de acceder a cargos de elección popular sin que ello implique una discriminación en contra de la mayoría, porque son medidas que buscan aumentar
la representación indígena en los cargos de elección popular. Por tanto, conforme al principio de progresividad y para lograr la congruencia de las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de los pueblos y comunidades indígenas aplicables para este proceso electoral local en curso, lo procedente, desde luego, a mi juicio, revocar el acuerdo impugnado para evitar que en la contienda electoral compitan candidatos y candidatas indígenas con no indígenas, situación que constituiría condiciones inequitativas que restarían operatividad a la acción afirmativa indígena, cuya finalidad legítima es garantizar que todas las opciones de votación sean integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para garantizar a quienes ocupen el cargo de presidencia y sindicatura del municipio de La Yesca sean personas indígenas. Como ustedes pueden observar en el proyecto que fue circulado previamente a esta sesión, pues nosotros nos vamos a pronunciar en favor precisamente de la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, sobre todo en el municipio de La Yesca, habiendo también dado cuenta que ese municipio, desde que Nayarit es Estado libre y soberano, desde 1917 jamás ha sido gobernado por la alcaldía de La Yesca, por un funcionario, un servidor público de elección popular, un alcalde de los pueblos originarios. Y por lo tanto, mi voto en este proyecto es en ese sentido para la reivindicación de los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Luis, por sus comentarios. Magistrado Rubén, ¿tiene algún comentario en relación al proyecto que somete a consideración el magistrado José Luis a este pleno? Sí, muchas gracias, magistrado. Adelante. Buenas tardes a todos. En el proyecto AP12 que nos presenta el magistrado José Luis Ranz y sus acumulados, de manera respetuosa voy a tener que apartarme del proyecto. Con la facultad establecida en los artículos 46, último párrafo de la Ley de Justicia Electoral y 71, segundo párrafo del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, formularé un voto razonado en contra del proyecto que nos presenta el magistrado José Luis Ranz. Con las consideraciones que diré brevemente. Si en sí no estoy completamente en desacuerdo en lo que nos propone el magistrado, estoy de acuerdo en querer acumularse los expedientes que se nos pone en consideración a fin de que se tenga una justicia pronta y expedita y evitar sentencias contradictorias. En ese sentido estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que se debe juzgar con perspectiva intercultural. Lo que no estoy de acuerdo y que no recoge el proyecto es de que deja de lado o deja sin estudio lo que es un derecho humano, que es el de votar y ser votado, en este caso por los ciudadanos cuando lo pretendan ejercer vía la candidatura independiente o candidatura ciudadana. En ese sentido, los juicios que se analizan en primera parte se consiste en determinar si el acuerdo administrativo impugnado, así como la respectiva constancia, fueron dictados conforme a derecho, y así lo menciona el proyecto, pues infringen el acuerdo IN-CLS 06-2021 en lo que se refiere a las acciones afirmativas. Y basta, todo el proyecto se desarrolla en las acciones afirmativas sin tomar de lado los derechos que pudiesen verse afectados si se confirma el acto que se pretende confirmar en este proyecto. No hay un análisis ni una valoración en cuanto a ese derecho. Más aún, extender la eficacia, partamos de que la acción afirmativa y medidas compensatorias de los pueblos y comunidades indígenas es una acción discriminatoria positiva que pretende establecer políticas que den a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de justicias sociales, un trato preferencial en el acceso a la distribución de ciertos recursos y servicios, así como accesos a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de su vida de esos grupos desfavorecidos y compensarlos con los prejuicios por las discriminaciones que fueron víctimas en el pasado. Las acciones afirmativas constituyen una medida de carácter temporal diseñadas e implementadas para que los sectores y grupos excluidos puedan integrarse sistemáticamente a procesos, estructuras e instituciones más amplias a fin de corregir la histórica situación de desigualdad de los miembros de dichos grupos en el acceso a espacios y a beneficios de la vida social y así alcanzar una igualdad sustantiva. En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral, y eso deviene de unos asuntos que se dio aquí en este tribunal,
donde se les impuso al instituto realizar consultas para que aplicaran medidas o acciones afirmativas en favor de los pueblos originarios. Y se extendieron las acciones afirmativas. En esas acciones afirmativas que se han citado, que es la 06 diagonal 2021, de fecha 6 de enero de este año, se extiende, pero se hace una obligación y una vinculación hacia los partidos políticos y hacia las coaliciones que pretendan presentar o candidatos a la fórmula de alcaldes en el municipio de La Viesca. La acción afirmativa a la cual hace referencia el proyecto, y es donde va simple todo, realmente sí cumple esa función de otorgar una medida compensatoria a los pueblos originarios para que estos partidos políticos, estos institutos políticos, ya sea que vayan en la vía sola o que vayan en coalición, postulen solamente a miembros que sean originarios de los pueblos indígenas de aquella zona. Extender la implementación o la eficacia de acciones afirmativas a los ciudadanos es que pretenden hacer su derecho de votar y ser votados como derecho humano, como un derecho político electoral bajo la vía independiente, es cambiar las reglas impuestas con anterioridad al arranque del proceso electoral, violentando a mi punto de vista el principio de certeza. Este principio en materia electoral consiste en que los sujetos de derecho que participen en un procedimiento electoral estén en la posibilidad jurídica de conocer previamente con claridad y seguridad las reglas a las que se deben sujetar a todos los actores que han intervenido, ya sean autoridades o gobernados. El Código Precepto Constitucional dispone que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse, y que durante ese mismo tiempo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la norma no puede ser considerada como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones en materia electoral, ya sea dentro del plazo de los 90 días empleados al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse, o una vez iniciado este, con la limitante de que no constituyan modificaciones legales fundamentales como en el caso histórico. En el caso que se pone análisis, considero que la acción afirmativa en comento, si bien su emisión está dentro de los 90 días antes de iniciar el proceso electoral, se acordó un día antes de que iniciara el proceso. Este se encuentra firme pues porque hasta la fecha no hubo ningún partido o ningún instituto político que se veamos afectados que lo hubiera combatido en tiempo y forma. Pero ampliar el marco protector más allá de los partidos políticos para vincular o obligar a la ciudadanía en general para que cumpla o se sujete a las acciones afirmativas mencionadas, en el caso de los que pretenden hacer valer un derecho político electoral de ser votado a través de la vía independiente, sería una modificación fundamental y trascendente que implica que impacte de manera directa en el proceso electoral, entre otras cosas porque se estaría vulnerando el derecho político electoral de los ciudadanos de votar y ser votados en el ejercicio de la candidatura independiente como debe ir. Por tanto, si bien el tribunal comparte la necesidad de establecer un mecanismo para maximizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual en ocasiones implica establecer acciones afirmativas para favorecer los grupos minoritarios, lo cierto es que considerar la temporalidad en la que se implementa debe ser suficiente y observar lo establecido en la Constitución Federal para que los aspectos de esto trasciendan de forma positiva en el principio de igualdad, más aún cuando este tipo de acciones tienen incidencia en otros derechos y principios reconocidos en la propia Constitución. Al respecto del Estado Superior establecido que para garantizar la certeza en los procesos electorales, las acciones afirmativas que en su caso sean adoptadas por las autoridades en materia electoral deben encontrarse previstas con antelación al procedimiento electoral, lo que permite su pleno conocimiento por parte de los actores políticos. Y en ese sentido, y a la luz de este presidente que dice el Estado Superior, se los pasos del 28/2018. En ese sentido, la luz de la regla general de que los derechos humanos no son absolutos, es decir, tienen que convivir con otros derechos. Entonces no se puede utilizar un derecho humano para avasallar a otro derecho humano en el conjunto de derechos que provee nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales, y tiene que buscar una convivencia armónica de los derechos. Conforme a este principio, quiero ver que estaban mencionando lo que ha establecido la Constitución respecto al reconocimiento del derecho de votar y ser votado en su paciente de candidatura independiente, sería que una maximización de las instituciones afirmativas aprobadas el 6 de enero del presente año, y conforme a lo que se ha entendido con la intervención, yo considero que este órgano tradicional debe proceder a confirmar el acto impugnado a fin de que prevalezca y conviva de manera armónica las instituciones afirmativas por un lado con la participación de los miembros de las comunidades indígenas a través de los partidos o coaliciones y la ciudadanía en general, que
pueda hacer valer su derecho humano de votar y ser votado es definido a través de una candidatura ciudadana. ¿Cuánto es por punto, magistrado? Muy bien, magistrado Rubén, por sus consideraciones. Preguntarle al magistrado Gabriel si quiere hacer consideraciones. Adelante, magistrado Gabriel. Sí, magistrada, gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quisiera hacer una breve reseña. Este expediente deriva de un juicio ciudadano que resolvimos con antelación, que es el expediente 12 del 2019, en el que se ordenó al OPLE que realizara acciones afirmativas, las cuales fueron desglosadas en el acuerdo 06 del 2021, perdón. Con ese acuerdo se dio vista a las partes impugnantes en ese momento. Al no realizar manifestación alguna, se tuvo por cumplida la sentencia de SJDC. Entonces, el acuerdo quedó firme para todos los efectos legales. Incluso en la actualidad, ese acuerdo está firme por no haber sido impugnado por ninguna de las partes, únicamente tendente a la exclusión de las acciones afirmativas en las candidaturas independientes. Entonces, si el acuerdo está firme y la sentencia que nos propone el magistrado José Luis Brahms encuentra su sustento en ese acuerdo, creo que los agravios debieron de haberse calificado de inoperantes por ser consecuencia de un acto consentido. En ese sentido, votaré en contra de su proyecto por las razones que he hecho. Gracias. Gracias, magistrado Gabriel. Magistrada Marta, ¿algunas consideraciones? Adelante. Gracias, presidenta. En principio, he de manifestar que la resolución que ahora se nos expone no es una resolución que nos tenga al frente de una restitución o tutela de derechos. Siento más bien que estamos frente a una privación de derechos a grupos diferentes, ¿sí?, a los que se están sustentando en esta resolución. Hay que considerar diferentes aspectos por lo mismo, como la obligación que tenemos todos los que de alguna u otra manera impartimos justicia prevista por lo menos en el artículo 1 constitucional, ya que estamos frente a los derechos de 3 ciudadanas y 1 ciudadano, y que la resolución que ahora nos ocupa nos invita a privarles del derecho de votar y ser votados, cuando que la resolución para otorgar ciertos privilegios a un grupo que no se niega en sentido alguno del adeudo que pueda tener o no el Estado, por el contrario, se reconoce ese adeudo. También cierto es que esta resolución, desde mi muy particular punto de vista, parte de sentimientos más que de derecho, de restitución de algo que se considera que se adeuda. Porque coincido con mis compañeros en el sentido de que estaríamos violentando acuerdos que quedaron firmes y que no fueron impugnados, negando con esto la certeza jurídica que todo ciudadano debe tener. Pero más allá de esto,
Me llama la atención el que precisamente uno de los argumentos para llegar a esta resolución se base en el porcentaje de personas originarias o mestizas, ¿sí?, de una comunidad, lo que desde mi parecer nos hace ponernos en entredicho acerca de lo que significa democracia, porque quiere decir entonces que estamos dejando de lado la voluntad del pueblo para poder autodeterminarse en un momento dado. Cuando el magistrado Brahms nos habla de que el 55% de la población son mestizos y el 45%, y él considera que este dato es suficiente para determinar que de llegarse a aceptar una candidatura de personas que no sean originarias, acarrearía como consecuencia que el voto se distinguiera hacia una parte o hacia otra. Creo que estamos prejuzgando una elección antes de que ésta se lleve a cabo. Por el contrario, creo que si hemos de hablar de antecedentes culturales que se tengan, yo señalaba al principio que hablábamos de los derechos de 3 mujeres y de 3 varones, y de un varón. Si ese es el sentido, permítanme señalar que históricamente, sobre todo en los pueblos originarios, la participación de las mujeres también se ha visto afectada y en algunos casos violentada. Por lo tanto, no aplicarían en sentido alguno este porcentaje, sino en este momento no solo la Yesca, sino Nayarit y el país entero estaría gobernado por una mujer, porque en población somos más del 50%, pero no es el caso. Y no porque no hayamos participado las mujeres en las contiendas. Cabe aclarar que cuando hablo de una situación privativa de derechos, me refiero a la privación que se les está realizando a las mujeres de participar y que no debemos interpretar más allá el sentido de las acciones afirmativas, pues se sostiene incluso en criterios de nuestros más altos tribunales, que si bien es cierto, nos encontramos frente a un grupo señalado como vulnerable, como los ahora quejosos, también el grupo de las mujeres es un grupo también señalado como vulnerable. Y yo, ¿cómo voy a elegir ya no restituir, ya no pronunciarme, sino privarle de derechos a estas 3 mujeres de que participen en la contienda? Y yo precalificar cuál va a ser el sentido de la votación de la Yesca. Esto no puede ser posible, ¿sí? Los derechos del ciudadano se encuentran vigentes. Los acuerdos que se dictaron para la contienda se encuentran vigentes. Y contrario a ello, desde esta perspectiva, creo que se encuentra garantizado lo que se pretendió de que los partidos políticos designaran a gente originaria. Tampoco quiero prejuzgar si son varones o si son mujeres, ¿sí? Sin embargo, ya se encuentra garantizado su derecho. Y de ninguna manera se debe dejar de lado a personas a quienes no les aplicaba en sentido alguno el acuerdo, como son los candidatos independientes. Yo no creo que se les hubiese olvidado, como se mencionó, el pronunciarse respecto de las candidaturas independientes, porque quizás se les pudo haber olvidado, ¿sí?, a los que los dictaron,
Pero incluso una de las partes denunciantes, una de las partes quejosas, ni siquiera se pronunció como fue el partido, ¿sí? Quiere decir entonces que se estaba de acuerdo con los lineamientos al no haberse combatido y que hoy están firmes. Existen, además de los criterios que ya señalé, como el 43/14, que se refiere efectivamente a una interpretación de los grupos en los que incluyen, permítanme leerles esta parte, que se habla de una distinción de justicia para que no sean discriminatorios ciertos grupos y sus integrantes. Entre ellos se señala, por supuesto, a los indígenas, pero también se señala a las mujeres y a los discapacitados. Sin embargo, en la actualidad, pretendemos con esta resolución privar a 3 mujeres de ese derecho fundamental y que se ha privilegiado hasta el día de hoy de votar y de ser votado. Señala también en su resolución diversos pactos que nuestra nación ha suscrito para la protección de los derechos indígenas. No se niega en sentido alguno, insisto. Sin embargo, también México tiene suscritos pactos tendientes a proteger el derecho de las mujeres e incluso a no ser discriminadas solo por ese hecho. Aquí ya lo hemos discutido en otras ocasiones y hay resoluciones en ese sentido. Por esas cuestiones que ya señalé y basándonos en los artículos, como ya lo dije, primero constitucional, cuarto constitucional, debemos otorgar este mismo derecho de igualdad y garantizarlo a los aspirantes que quieren contender de manera legítima y no privarles de manera ilegítima de ese derecho. Es por ello que la de la Voz no apoya el proyecto que hoy se nos presenta y considero que deberían declararse inoperantes los agravios que fueron vertidos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, magistrada Marta. En esta primera ronda están vertidos los comentarios. Voy a hacer los propios para que si después quieren continuar con la discusión del proyecto, podamos hacerlo y si no, pues proceder a la votación correspondiente. Bueno, yo manifestarle, magistrado José Luis, que voy a favor de su sentencia y disiento de los comentarios que hacen los magistrados Rubén, Gabriel y la magistrada Marta. Creo que para no apoyar la sentencia parten de una premisa incorrecta. Primero, no estamos ante una nueva acción afirmativa. Eso tenemos que verlo. Los grupos originarios, fíjense, por ejemplo, el magistrado Rubén nos dice que se están cambiando las reglas del juego en pleno proceso electoral. Fíjense qué falta de tutela judicial efectiva le podremos dar a nuestros pueblos originarios, que ellos desde el agosto del 2019, o sea, hace exactamente más de 2 años, que ellos acudieron a la instancia respectiva, que fue el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para preguntarles y decirles de qué manera en el próximo proceso electoral se nos va a hacer efectivo nuestros derechos políticos electorales. O sea, ya tienen un camino sinuoso que nuestros pueblos originarios de todas las comunidades en nuestra entidad federativa van ante sus autoridades electorales para que les protejan sus derechos políticos electorales. De eso se trata el
asunto que el magistrado somete a consideración. Luego, posteriormente a eso, hubo una respuesta incompleta por parte del instituto y el 19 de junio del 2020, en el juicio 12/2019, usted, magistrado Rubén, apoyó y dijo que era necesario que se implementaran acciones afirmativas en favor de los pueblos originarios. Cada sector ha tenido sus acciones afirmativas, por lo que decía la magistrada Marta, que se excluye a las mujeres. Yo creo que también este tribunal ha dado cuenta de las acciones afirmativas en favor de las mujeres y sí se les está protegiendo también. De lo que hoy estamos hablando no es de un nuevo acuerdo, no es de cambiar las reglas del juego del proceso electoral. Estamos hablando de la aplicación de la efectividad de una medida afirmativa que se dio para los pueblos originarios. No se dio para ningún otro colectivo, sino lo que estaríamos haciendo es un fraude a la medida, porque no estaríamos compensando esa efectividad a nuestros pueblos originarios, porque justamente como lo dice el acuerdo, que por acto secundario pervive, si bien está firme, en eso coincido con sus comentarios, fue omiso, pero veamos cuál es el objetivo del acuerdo. ¿Qué nos dijo en su síntesis? Y está ahí. Si no, pues no va a tener razón de hacer ese acuerdo, que el acuerdo del 6 de junio que pone a disposición de nuestras comunidades originarias y que todos los partidos políticos lo aceptaron, porque no impugnaron desde luego, y que se prevé que todos los candidatos o candidatas que participen para dirigir el Poder Ejecutivo en el Ayuntamiento de La Yesca sean indígenas. ¿Qué nos dice en su página 34 el acuerdo del Instituto, el CL006/2021? La efectividad, eso es lo importante. Se ejecuta esta acción afirmativa para garantizar derechos constitucionales y revertir la vulnerabilidad y exclusión de las que han sido objetos los pueblos originarios. Por tanto, necesitan tener representación en ese sesgo histórico y falta de representatividad que han tenido en la toma de decisiones nuestros pueblos originarios. Por tanto, tomando en cuenta el porcentaje de la votación, y no es que se le está incidiendo al electorado, como dice la magistrada Marta, en votar en favor, en contra, porque de acuerdo con nuestras instancias superiores, sala para poder hacer acciones afirmativas, sala superior, a partir del porcentaje del 40% de población indígena, ha realizado este test de ponderación y de constitucionalidad para poder compensar esa discriminación histórica. Así funcionan las acciones afirmativas. Por tanto, en el acuerdo se ordena que se dé esa protección a los pueblos indígenas. Ahora, otro argumento que manejan mis colegas de este pleno es que si este acuerdo lo extendemos a los candidatos independientes que solicitaron, candidatas, en este caso 2 candidatas y un candidato, un hombre, su registro no siendo indígenas, y al solicitar su registro, por tanto, le dan vida a este acuerdo, que es el acto que se está analizando, si ellas, que no siendo indígenas, pueden participar en la elección de La Yesca. Yo creo que si bien el artículo 35, aquí no se trata de que ponderamos en favor de unos grupos vulnerables y violentando otro tipo de derechos, porque aquí no estamos hablando de la protección a los candidatos independientes, estamos hablando
de que la acción afirmativa sea eficaz. Esa acción que nosotros aprobamos, que el instituto aprobamos, tú no puedes, ya lo ha dicho Sala Superior, y ahorita voy a citar los criterios, que tú no puedes mandar a competir si haces una acción afirmativa a un mestizo con un indígena. No es igual, por eso son las acciones afirmativas. Tú compensas esa desigualdad histórica que has tenido por siempre para que situaciones, personas que han estado en grado de desigualdad constante, logren esa igualdad, pero entre iguales. Si no, la contienda podría resultar totalmente desigual. Si bien el artículo 35 de la Constitución Política nos habla del derecho de votar y ser votados, y a partir de ellos los candidatos independientes se les abre el caudal o la oportunidad de participar en la elección, y yo entiendo también los candidatos independientes, candidatas en este caso, tienen un camino sinuoso. Eso no está discusión, yo creo que no es el tema de esta controversia. La controversia es que si se abre el paso a candidatos independientes o candidatas independientes, tienen que ser indígenas, porque la eficacia de la medida es para indígenas, porque la interpretación de los derechos humanos no puede ser restrictiva, se tiene que maximizar, porque no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia. Y así, como bien lo citó el magistrado Luis en los instrumentos internacionales, y como las Naciones Unidas, que da los lineamientos para los pueblos originarios, nos dice que porque es necesario hacer este tipo de asidero constitucional y convencional para normalizar lo que históricamente no se les ha protegido a nuestros pueblos originarios. Por eso, quien quiera participar en las elecciones de la Yesca y del Nayar tienen que ser mujeres y hombres indígenas. No puede registrarse un mestizo o mestiza para participar en esta vía. De lo contrario, vaciaríamos la acción afirmativa en el municipio de La Yesca si permitimos la participación de personas no indígenas. No se trata de la señora Roselena, no se trata de quienes están solicitando el registro como por la vía independiente. Se trata de que no son indígenas y por tanto en este momento, en este proceso electoral, en esta situación concreta, la medida fue para quienes participen tengan la condición, la adscripción calificada de ser integrantes de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque con esta acción se pretende revertir a través de esta acción afirmativa y a la luz de lo que nos da el artículo primero, y que como bien usted lo está haciendo valer, magistrado José Luis, el artículo 2 de la Constitución nos obliga a todas las autoridades a hacer efectivos esos derechos políticos electorales. Nuestros hermanos indígenas son personas igualitarios que nosotros, que tienen los mismos derechos y no tienen por qué ser excluidos. Y por tanto, se hace esta acción afirmativa para compensar. Cualquier candidato, cualquier candidata independiente tiene que ser indígena. Y si no, pues no debimos de haber en su momento orientado esta acción afirmativa y hubiéramos permitido a todos los partidos políticos también tener candidatos y candidatas que no fueran indígenas, y ahora sí que fuera elección de los que participan en la contienda poder decidir quién lanzan como sus candidatos. Y por eso a eso se refiere la sentencia magistrada, de que no nos resulta, no porque avisoremos cuál será el resultado de la Yesca, sino porque si la historia, como un elemento fundamental del derecho, te dice que si tú a un porcentaje minoritario lo has tenido históricamente a través de los años excluido y no lo proteges y lo compensas, y le mandas un mestizo que no sé, desconozco el dato de cuántos años tiene la Yesca, pero
si durante tantos años únicamente se han elegido mestizos y mestizas, si tú mandas un mestizo a competir con un indígena, lo lógico es pensar que el electorado va a elegir nuevamente mestizos. No es porque estés vaticinando la elección o prejuzgando, no. Es porque esta medida se hizo justamente para que quien gobierne la Yesca sea un candidato o candidata de los pueblos originarios. Para eso se hizo la medida y para eso se hacen las medidas afirmativas para que puedan ser efectivas. De lo contrario, pues la medida corre el riesgo, todo puede suceder, también el electorado es quien en su momento decide, pero puede suceder que esta medida, la que ya está, no es una nueva la que queremos crear, pierda su efectividad. ¿Por qué? Porque ya no pues limitamos que los candidatos independientes sean indígenas. Entonces, sí, que se abra la puerta también a los independientes, candidatas, candidatos, pero que sean indígenas. Por eso y por algunos razonamientos más, y votaré a favor de su sentencia, magistrado José Luis. ¿Alguna? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, gracias, magistrada. Solamente para dejar un poco claro, yo sé que es una acción afirmativa que devino de un vota decía aquí el 12 de 2019. Se llegó a una acción afirmativa, ya está, pareciera que nosotros estamos en contra de la acción afirmativa cuando no es así. Y en lo que usted leyó en el 34, yo lo voy a leer, pero el 31 nos refiere a los municipios, respecto al municipio de La Yesca, existe una población indígena equivalente al 40.05, toda vez que de tal porcentaje de población indígena. Este instituto ha considerado como orientador para favorecer derechos de los pueblos indígenas y hacer pervertir el servicio histórico en representatividad que le corresponde tener también ese porcentaje de la población de forma compensatoria para que el próximo proceso electoral 2021 las candidaturas que se postulen o que postulen los partidos políticos para la presidencia municipal sea de extracción indígena. Eso es lo que dice la acción afirmativa y esa es la que no estamos negando nosotros. Se llegó a esto de todo el devenir que usted mencionó, desde el 2019 cuando fueron a una consulta y de la consulta llegamos nosotros y se llegó a esta acción afirmativa. Esta acción afirmativa al final se acuerdan en el segundo punto que se vincula a los partidos políticos y coaliciones para que den cumplimiento a las acciones afirmativas señaladas en el considerando quinto de esta presente acuerdo. Entonces, partiendo de ese punto, estamos hablando de que la acción afirmativa, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que se den, es algo que alguien diga que no, estamos de acuerdo. Frente a la desigualdad que se está marcando en que va a ser un mestizo contra un candidato de fórmula indígena, se olvida o no se pone en relieve que realmente estamos hablando no solamente de un indígena, sino de un sistema de partidos políticos que han tenido como siempre el monopolio para poner las candidaturas. En ese sentido estamos hablando que hay un partido político o una coalición en este caso que históricamente son los que tienen el monopolio de las candidaturas y tienen lo que son con los presupuestos infinitamente mayores que un candidato independiente, tienen lo que son las estructuras, tienen lo que son la exposición a nivel nacional por sus pausas y todo. No veo yo una desigualdad. Si hubiese sido independiente, indígena, mestizo, estoy de acuerdo que hubiese una desigualdad. O si hubiese sido con un partido político que lleve abanderado con una fórmula una fórmula encabezada por mestizo de otro partido político en igualdad de circunstancias, postule una fórmula por candidatura de los pueblos originarios, miembro de ellos, pues sí hubiera una desigualdad. En este caso yo no la advierto, lo digo sinceramente. Son 13 partidos políticos los que están participando en este proceso electoral. No sé cuántos vayan a postular candidatos en el municipio de La Yesca, y también son 2 coaliciones. Todos esos se van a sumar o van a estar respaldando a esas candidaturas, porque esta es la acción afirmativa a la que se orilló y que a mí me parece perfecto. La coalición, hay 2 coaliciones que están establecidas y esas van a postular lo que son las fórmulas a la presidencia de la alcaldía de los miembros originarios. Es una obligación y ese pues conlleva no solamente que sea un indígena el que la esté encabezando, sino atrás
tiene todo el aparato político, toda la fuerza que tiene un partido político nacional, en muchos casos, como puede ser el PRI, PAN, Morena, Partido Verde, MC, como frente a una ciudadana independiente, un ciudadano independiente que busca, una ciudadanía que busca a llegar a postularse en cargo de elección popular, que tiene asidero constitucional, que tiene asidero también en los tratados internacionales, para que llegue a través de la vía o de las candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas. Era eso nada más. Déjenme claro que no estoy en contra de la acción afirmativa, sino que definitivamente estoy fortaleciendo lo que se dice y que se dé cumplimiento a lo que se dijo en ese acuerdo CLE 06 2021. Magistrado Gabriel, Rubén, por alusión ahorita le voy a contestar, pero me dice el magistrado Gabriel que él antes había pedido la palabra, sino para contestarle. Sí. Nada más precisar, magistrado Rubén, en cuanto a su afirmación que yo digo que está usted en contra de la medida. No, yo creo que lo que nos está haciendo aquí es la efectividad de la medida. Yo coincido con usted que los candidatos o candidatas independientes tienen un camino sinuoso, no va con toda la maquinaria que tiene, que va apoyada desde incluso el presupuesto, se topan con el problema del presupuesto, pero esa no es la cuestión a dilucidar. Yo creo que es la efectividad de la medida, y no lo digo yo, es la desigualdad que se genera. Yo me baso en la sentencia SUB-RAP 726/ del 2017 y acumulados, donde Sala Superior nos dice que no puedes mandar a competir candidatos indígenas con candidatos que no sean indígenas, y tampoco cierro la puerta a los candidatos o candidatas independientes. Por el contrario, si son indígenas, o sea, tenemos que ver la finalidad de la medida, y la finalidad de la medida es que en la Yesca gobierne un indígena o una mujer indígena o un hombre indígena, no que gobierne alguien que no sea indígena. Por eso se hizo, esa es la finalidad, y por eso yo acompaño la sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Luis. Magistrado Gabriel, adelante. Sí, gracias, magistrada. Simplemente, bueno, me ganó el argumento el magistrado Rubén. El acuerdo 006 que establece que en los municipios estamos viendo una aspirante a candidata independiente para presidente municipal, va dirigido a los partidos políticos. Ese acuerdo nosotros, por conducto de presidencia, lo conocemos desde el 11 de enero de 2021. Con ese acuerdo se dio vista a los recurrentes, no manifestaron nada. Entonces, en acuerdo del 18 de enero se tuvo por cumplida la sentencia que tuvo a bien dictar el magistrado Rubén. En la precisión de la litis que hace el magistrado José Luis, dice: para ello invocan como causa de pedir que a su juicio el acto reclamado contraviene las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de los pueblos y comunidades indígenas aplicables para el proceso electoral 2021, aprobadas por el OPLE mediante acuerdo 006 de 2021. Ese acuerdo no fue impugnado, ese acuerdo iba dirigido a los partidos políticos. Queremos ahorita dejar fuera candidatos independientes cuando ya tuvimos por cumplir una sentencia, cuando ese acuerdo no fue impugnado. Estamos obligando, incluso en los efectos de la sentencia, dice: verifiquen que todos los integrantes de la planilla cumplan con el requisito de ser personas indígenas conforme a las acciones afirmativas y medidas compensatorias a favor de los pueblos previstas en el acuerdo 06 de 2021. ¿Cómo estamos obligando a la autoridad a hacer algo que no está previsto? Algo que nadie impugnó. Sí, es cierto, no entraron las candidaturas independientes en el acuerdo 06 de 2021, pero eso no es nuestra culpa. Los independientes tienen su libre derecho de registrarse, no lo tienen prohibido. Sería todo.
Gracias, magistrado Gabriel. Magistrado José Luis, adelante. Muchas gracias. Dice mi compañero magistrado Rubén que le parece perfecto que solo los partidos políticos puedan competir con candidaturas de los pueblos originarios. Exclusivamente en el caso de la Yesca, la gran mayoría son birráricas. Y que puedan competir cualquier otro candidato independientemente de su origen étnico. En todo caso, pues pierde precisamente, como vuelvo yo a reiterar, la efectividad de una acción afirmativa. No es, en todo caso, una acción que nos permite prever un desenlace con esta medida precisamente para que haya la representación indígena. Si no la va a haber, entonces, pues ¿para qué? ¿Qué caso tiene que se hayan pronunciado por las candidaturas indígenas en nuestro territorio en Nayarit? ¿Qué caso tiene entonces? Porque le van a dar la vuelta con una candidatura independiente para competir con mejores condiciones, independientemente de que sean los partidos los que lo postulen, porque finalmente pues van a votar gente de carne y hueso en esas comunidades, y obviamente pues quien tenga mayor impacto social pues va a ganar la elección sin mayor problema. Hemos visto incluso que esta candidata independiente pues ya ha competido en las elecciones pasadas obteniendo un gran porcentaje de votación. O sea, no es una persona que de la noche a la mañana se registró en la Yesca. Tiene altas posibilidades de ganar, pero en todo caso no va a haber acción afirmativa porque quien va a representar ahí la Yesca va a ser una persona de origen no indígena. Entonces, a mí no me parece perfecto, a mí me parece una cuestión que no es para nada inequitativa ni para nada justa. Estamos hablando precisamente de una contienda político-electoral donde se basen en ciertos principios que hay que ponderar. Y uno de ellos también es la equidad de la contienda electoral, no solamente la certeza, porque ya como lo explicó perfectamente la magistrada presidenta Irina, no es que estemos ahorita inventando la acción afirmativa o estamos imponiendo una acción afirmativa, sino, si fuera así, no hubieran venido los pueblos originarios desde un inicio a impugnar esta circunstancia, es decir, bueno, ¿por qué le dan la vuelta con candidatos independientes? Y yo estoy de acuerdo con la magistrada Irina. Aquí en una ponderación también de derechos, el derecho de votar y ser votado en una acción afirmativa tiene que constreñirse también hacia donde va ese sesgo. Si es para los pueblos originarios, entonces ¿qué caso tiene que el Nayar, la Yesca, que en algunas demarcaciones de Acaponeta, en algunas demarcaciones de Ruiz, existan la posibilidad de ser candidatos exclusivamente nada más para los partidos políticos, y los mestizos que ahí vivan pues irán a competir por la vía independiente dándole la vuelta? Yo no es que esté en desacuerdo de las candidaturas independientes, sí, pero deben de estar en esas regiones, en esos municipios, con candidatos indígenas. Esa es mi postura, por eso presenté esta ponencia en ese sentido, porque yo sí veo la necesidad de darle justicia a los pueblos originarios. Yo sí veo, y no me parece perfecto que le den la vuelta a esas acciones afirmativas, independientemente que el Instituto Estatal Electoral, como que si no es la única vez que les hemos revocado, queramos darles la literalidad a la interpretación de ese acuerdo. Por eso yo estoy precisamente revocando en esta ponencia el acuerdo del Instituto, para darle verdaderamente operatividad y firmeza a las acciones afirmativas por los pueblos originarios. Muchas gracias. Gracias, magistrado Luis. Magistrada Marta, adelante. Gracias, presidenta. Hago la misma referencia que mis compañeros, que efectivamente no está en contienda el acuerdo, ¿sí? Al contrario, se le quiere dar certeza a este acuerdo. Y habla el magistrado de revocarle. No,
Habla usted de que no se quiere editar uno nuevo, magistrada, y hizo una alusión personal. No, ¿sí? Pero sí estamos hablando de que pretendemos adicionarle al acuerdo para también presentar como limitante no solamente a los partidos políticos y a las coaliciones, sino también a los candidatos independientes. Se habla de desigualdad y se dice, pero eso no está en contienda. Pero si lo han manejado una y otra vez, si no hubiera sido materia del acuerdo, ¿sí? Esa desigualdad. Y se habla de historia. Si hablamos de historia y si hablamos de desigualdades, pues también hay que hacer referencia a lo que ya comentaba hace rato uno de nuestros compañeros en el sentido económico de las cosas. Jamás se podrá comparar el dinero que se destina a los candidatos independientes con el que se destina a los partidos políticos, máximo en coalición. ¿Sí? Hablamos de desigualdad, sí. Yo le manejaba el tema de las mujeres, no porque esté en contienda el que sean mujeres o no, mestizas o no, sino por el solo hecho de ser mujeres. Porque no nada más se violentan los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. En nuestro país se violentan de manera reiterada los derechos de las mujeres nativas, mestizas o no mestizas. Por eso se debe hablar de ello. Porque tres de las candidatas que pretenden son mujeres. Y esa fue la primera parte de mi disertación. De que no hablamos de si estamos de acuerdo o no con la determinación de otorgarles un derecho privilegiado a los pueblos indígenas. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero no por ello debo pronunciarme a favor de restarle derechos a otro grupo que no desde mi muy particular punto de vista, desde el punto de vista de nuestra nación y de los países que han suscrito una y otra vez convenios tendientes a la defensa de los derechos de las mujeres. Yo no por ello les voy a restar, porque me dicen, no, es que no forma parte del acuerdo. No, sí forma parte, solo la vinculación de protección de derechos a los pueblos originarios, y estoy de acuerdo, ¿sí? Pero si se hubiera querido vincular a los candidatos independientes, se hubiera hecho. Y no estamos aquí ni para revocar ni para desestimar el acuerdo referido. Estamos aquí porque se pretende privar de derechos a otros entes que en términos de contienda también son grupos vulnerables. Por ello, yo fijo mi postura de no estar a favor de la resolución. Es cuanto, presidente. Si me permite, magistrado Ruiz, porque sería mi turno y después le concedo el uso de la voz en relación a las alusiones del magistrado. Bueno, empezaré con la magistrada Marta y posteriormente con el magistrado Gabriel. Sí, magistrada, yo al igual que usted coincido que hay una discriminación histórica también en favor de las mujeres, y por eso le decía que ya este tribunal se ha pronunciado haciendo acciones afirmativas junto al Instituto para esa protección plena de las mujeres. Pero donde no coincido con usted es que le estamos restando derecho. Primero, porque no se ha declarado si va a participar como candidata independiente o no. Justamente eso lo estamos analizando. Segundo, porque no se trata, no es el género. Aquí no estamos discutiendo una discriminación de género, ni que sea hombre o sea mujer. Estamos discutiendo una acción afirmativa que se hizo para compensar una desigualdad, y esto va a incluir si la candidata independiente sea hombre, mujer, LGTB, lo que sea. No, ese elemento no entra a ponderarse, porque con independencia del género, lo que se tiene que garantizar
por este tribunal es que quienes participen sean indígenas, con la calidad de preferencia sexual que se tenga, que sea mujer, hombre o trans. No, lo que se interesa es que quien gobierne la Yesca sea una persona indígena con independencia de su preferencia. Eso por un lado. Segundo, los tribunales debemos de explicar a las acciones afirmativas tomar en cuenta la Constitución y tratados. Y decía el magistrado Gabriel, y en alusión a él, ese acuerdo ya quedó firme. Y todos estamos ahora sí viendo que no fue impugnable. Pero usted, como buen conocedor del amparo, sabe que cuando se tiene un acuerdo o cuando se tiene una legislación, el acto es impugnable a través del acto de aplicación. Y así lo dijimos en el APC 1/2021, que esperemos que en su momento, si se le aplica a un partido político, pues resulte impugnable. Esa es la cuestión, que aquí se aplicó, se tiene que decidir si ese acuerdo que ya quedó firme se aplica o no se aplica a esta persona que viene a través de la vía independiente, pero que no es indígena. Es un acto de aplicación y por tanto estamos obligados a analizarlo a pesar de que sea firme. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada Irina, presidenta de este tribunal. En efecto, me va a dirigir en las palabras que hace su intervención la magistrada Marta Marín. Habla de la desigualdad que hay para la competencia de un partido político y una candidata independiente en razón del tema económico. Quiero decirle, magistrada, que parte de una premisa falsa en este aspecto, puesto que existen montos o topes de gastos de campaña. Independientemente del origen, hay montos para que se gaste tanto el candidato independiente como el partido político en una contienda político-electoral. Así es que ese no es, desde luego, el tema. El tema, como bien lo dice la magistrada, es si compiten o no mestizos y indígenas. Tampoco es el tema de, como bien lo hemos señalado, entre géneros o entre orientaciones de naturaleza sexual. Estamos hablando de realmente ejercer una acción afirmativa que sea operativa para que no quede claro y no quede duda de que la participación de los pueblos originarios no sea exclusivamente la contienda entre ellos. Y ya se dice y se recoge muy bien en este proyecto, no es que estemos en contra de las candidaturas independientes, pero estas deben de ser también de origen indígena, sino ¿qué caso tiene las acciones afirmativas? Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, magistrado Luis. Magistrado Gabriel, adelante. Sí, gracias. Sí es cierto, hemos revocado acuerdos del Consejo Estatal Electoral, pero cuando son señalados como acto reclamado. En este asunto, el acuerdo 6 no está señalado como acto reclamado. En este asunto, el acto reclamado es la aprobación como aspirante a candidata de la tercera interesada. Contestándole a la magistrada Irina, no fue un acto de aplicación del acuerdo 006, fue un acto de aplicación del acuerdo 156 de 2020, que son los lineamientos para el registro de aspirantes a candidaturas independientes. Aquí dicen, no fue aplicado el acuerdo 006. Pues sí, no fue aplicado porque los independientes no entraban en ese acuerdo. Entonces, ni es heteroaplicativa ni es autoaplicativa. Será todo. Gracias. Magistrado, un segundo, magistrado Gabriel, nada más en relación a lo que, Rubén, en relación a lo que dice el magistrado Gabriel, en el expediente que tengo yo y que analicé en el JS 04 del 2021, que presenta el señor Braulio Muñoz, sí hace cuenta de ese agravio, esa solicitud en su escrito de demanda. Sí, un poco parecido a lo que manifestó el magistrado Gabriel. Este asunto que se nos pone a consideración es realmente si se va a confirmar, se va a modificar o se va a revocar lo que son dos actos de la autoridad, en este caso el acuerdo del 2 de febrero, donde se le da
donde se hace un tipo checklist si cumplió o no cumplió la candidata con los requisitos para ser considerada como aspirante a candidata independiente del municipio de La Yesca. Tiene que cumplir con los requisitos de legalidad que marca nuestra legislación, que marca la Constitución y lo que marcan los lineamientos que se estipularon el 19 de noviembre del 2020 para ser candidato o candidato independiente en este proceso local electoral 2021. Al igual, sí cumplió con la convocatoria que se emitió la fecha del 19 de noviembre referida. Entonces el instituto lo que hace es revisa, en ese acuerdo revisa, y al no aplicarle lo que es el acuerdo 06, pues lo que hace es otorgar, mandatar al secretario del Instituto Estatal Electoral de que le otorgue la constancia referida. Entonces, si no había ningún impedimento legal para que lo hiciera el instituto, pues lo conducente es que ellos lo hubieran otorgado, hubieran actuado conforme al derecho, con la legalidad. Y nosotros, bueno, en el caso que yo propongo es de que siga en ese orden, que se confirme, porque la autoridad actuó conforme a lo que estaba mandatado en sus lineamientos y en la ley. ¿Por qué? Porque no obliga a la autoridad, el mismo lineamiento que sacaron ellos para el 06 de acción afirmativa, medidas compensatorias para todos los comunidades indígenas, no obligaba al sector, digamos, a la población que en general que quisiese ser postulada como candidata por la independencia y ciudadana. Pues en esa era mi reflexión, un poco lo que comentó el magistrado Gabriel, para mejorar un poco los argumentos. Gracias. Adelante, magistrada. Gracias, presidenta. Será mi última participación con el tema, pero sí quise intervenir porque efectivamente, insisto, el acuerdo no es lo que está en discusión, sino el registro, la confirmación o no del registro de candidatos, ¿sí? Y nos lo hemos pasado discutiendo acerca del acuerdo. Y contestaré lo que señala mi compañero magistrado Brahms. En principio yo no hablé de preferencias sexuales porque se han definido diversos, pero aún seguimos divididos en hombres y mujeres. Así es, incluyendo otros grupos que se identifican o no con esta cualidad, ¿sí? Y cuando hablé de un aspecto desigual en el tema económico, es como si quisiéramos cerrar los ojos al hablar de tope de campaña, sin considerar que no solo es lo que se encuentra reflejado en la contienda, sino el grupo humano que no está siendo considerado y que también es un aspecto desigual, que sí lo tienen las estructuras, y no podemos negarlo, de los partidos políticos y de las coaliciones. Yo estoy prejuzgando tal vez que la candidata o los candidatos independientes la tengan o no, pero no se puede negar que los partidos políticos y las coaliciones sí las tienen. Por eso cuando se habla de este tema, sí hay que ser muy puntuales, no solamente se refiere al tope de campaña, ¿sí? Coincido con que el acuerdo aplica y vincula de manera directa a partidos políticos y coaliciones, no está en discusión por ninguno, y que los candidatos que pidieron su registro y las candidatas cumplían plenamente con lo que no en ese momento, incluso al día de hoy, se tienen como requisitos para poder acceder a ese derecho de votar y ser votado, que no es un privilegio, aclaremos, es un derecho ganado a fuerza de lucha de los mexicanos. Por eso mi insistencia en que no se le reste una condición a estas personas que cumplieron los requisitos con un tema de legalidad estricta, por presunciones y, como lo decían hace rato, por lógica, ¿sí? Es por ello que, insisto, será mi última participación y no cambiaré el sentido
de mi voto, por lo que ven, a esta resolución. Es cuanto, presidente. Muy bien, magistrada Marta. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo finalmente, en lo que dijo usted, magistrado Rubén y magistrado Gabriel, bueno, no olvidemos, magistrado, que los tribunales electorales y en general todos los juzgadores estamos obligados a juzgar con interculturalidad y sobre todo suplir la deficiencia de los agravios, de las demandas. Es una obligación que tenemos cuando quienes impugnan son personas indígenas. Ellos no son conocedores, les cuesta mucho inclusive entender con precisión nuestro lenguaje castellano, mucho más plantear las impugnaciones de un derecho que nosotros hemos impuesto, de un tipo de condiciones, y por tanto, por eso como órganos jurisdiccionales estamos obligados a esa interculturalidad y a esa interpretación. Yo creo que sí es el acuerdo, todos coincidimos en que ya es algo que está firme. Sin embargo, la aplicación del mismo y el acto que lo revive y que solicita ni siquiera ha cumplido con los requisitos, es aspirante a candidata independiente, pero sí era necesario que este tribunal determinara si se le va a abrir la puerta a candidatos o candidatas independientes que no sean indígenas, o si vamos a hacer efectiva la medida para que quienes participen en la contienda electoral únicamente tengan las condiciones de indígenas, hombres y mujeres. Por eso, pues reitero mi postura a favor de su sentencia, magistrado José Luis, y si me permite, realizaré algunas consideraciones para fortalecer la misma en caso de que se determine como un voto en contra, si no alcanza la mayoría. Si no hay más comentarios, le pediría al secretario que tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Magistrado José Luis Brams Gómez. Es mi proyecto por la reivindicación de los pueblos originarios. Magistrado Rubén Flores Portillo. En contra del proyecto. Magistrado Gabriel Grey Ortega. En contra del proyecto. Magistrada Marta Marín García. En contra del proyecto. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Felicitando al ponente a favor del proyecto para la representación plena de los pueblos originarios en el Ayuntamiento de La Yesca. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto fue rechazado por la mayoría de los integrantes de este tribunal. En consecuencia, un segundo. En relación a... ¿Dónde está el proyecto de sentencia? ¿Alguno de ustedes lo tomó? Un segundo. AP. Pues esa era la propuesta, no se alcanza la votación requerida, que mínimo tienen que ser la mayoría. Únicamente hay 2 votos a favor de la propuesta del magistrado José Luis en el expediente TAP 12/2021 y acumulados. En consecuencia, infórmeme, secretario, quién sigue en el turno para realizar el engrose de la propuesta correspondiente. Magistrada Presidenta, de los magistrados que votaron en contra, quien estaría en turno sería el magistrado Rubén Flores Portillo. Muy bien, entonces, magistrado Rubén, usted tendría que formular el proyecto que confirma el registro de la aspirante a candidata independiente y que confirma también lo decidido por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit en un término de 48 horas, pero su servidora es la que convoca a la siguiente sesión pública, que yo se los haré llegar oportunamente cuando es la siguiente sesión pública. ¿Sí? Atiendo la indicación, magistrada. Entonces, se ha agotado ese expediente correspondiente.
Bien, como el magistrado José Luis sometió a consideración del Pleno el expediente TEP 01 del 2021, se abre también a debate de los integrantes de este Pleno por si tienen algún comentario en relación al proyecto que presenta el magistrado José Luis. Magistrado José Luis, en relación al P01 del 2021. Ese es mi proyecto, ahí está la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado Gabriel. Perdón, magistrado Rubén. No, ningún comentario. Gracias. Magistrado Gabriel. Magistrada Presidenta, no tengo ningún comentario. Adelanto mi voto a favor del proyecto. Gracias, magistrado Gabriel. Magistrada Marta, ¿tiene algunos comentarios en relación al proyecto? Adelanto mi voto a favor del proyecto y efectivamente no existe, como bien lo señala magistrado, dentro del expediente que se expuso, que la violencia que se hace referencia haya sido por una cuestión de género, y he de señalar que pudiera existir sin prejuzgar, porque no es la materia de nosotros, que quizá existieran elementos para que otro tribunal conociera de este asunto, pero no este tribunal electoral. Es cuanto, presidente. Gracias. En una primera ronda, digo por si después quieren comentar. Yo respetuosamente, magistrado José Luis, permítame apartarme de su proyecto. No voy a votar a favor de su proyecto, voy en contra. Yo creo que sí, a felicitarlo porque hace un análisis de fondo ya de la resolución, y si me baso únicamente en las publicaciones que trae el proyecto, como dice, manejar en estado de ebriedad, imprudencia y alcohol que pudiera costar la vida, quien protagoniza un accidente tras excederse de copas queda dormida, todos hemos tomado, pero tras el volante, y es sabido en Nayarit que si un funcionario mata accidentándose, sale con palancas. Si únicamente yo me quedara con esas expresiones que se recogieron en su proyecto, pues estaría de acuerdo en que no se dan los elementos de violencia política. Sin embargo, en las propias imágenes que usted nos comparte dentro de la sentencia, sí hay elementos para que su servidora considere que sí hay hechos que pretenden inhibir y menoscabar la participación política de esta posible candidata, que hoy es precandidata suplente al Ayuntamiento de Jalisco, porque dice textualmente: no queremos esa persona en el gobierno manejando en estado de ebriedad, ni siquiera en campaña funcionaria se digna a dar una buena imagen. De lo anterior se hace alusión a su militancia partidista. Hay un menoscabo a su derecho electoral de ser votada, porque dichas publicaciones periodísticas tienen la intencionalidad de inhibir la participación actual en el proceso electoral de esta persona, y aduce a la circulación de su imagen en un entorno de discriminación, prejuicios y degradándola. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque yo creo que de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, en la fracción, en el artículo 20, fracción 10 y fracción 10 concretamente, nos dice que divulgar imágenes o información privada de una mujer candidata en funciones o de cualquier otra pone en entredicho su capacidad o habilidad para la política con bases a estereotipos de géneros, y también la fracción séptima. Y por tanto yo sí creo que hay un estereotipo de género aquí con esta posible candidata. ¿En qué sentido? Que es una mujer
que si una mujer se embriaga, se hace como una falta de respeto, y si hay en nuestra sociedad un estereotipo diferenciado. Si un hombre se embriaga, no es el escrutinio de calificación de que un hombre se embriague a que si una mujer se embriaga de la misma manera. Entonces encontramos ese primer elemento, que es el estereotipo, donde a la mujer se le tiene que ver como una mujer perfecta, como una mujer ama de casa, como una mujer prudente, que quienes nos representen como mujer tengan esas conductas. Por tanto, yo creo que sí hay pequeños detalles diferenciados, y que ya con las nuevas reformas del 13 de abril del año pasado nos obligan a verificar si se dan los elementos de la violencia política, y con esas fracciones que le comenté, yo sí creo que aparte de darse la violencia política en este caso y la existencia de los hechos, y yo estaría porque se retiraran estas imágenes, que si la denunciante pretende participar en el proceso electoral del Ayuntamiento de Jalisco, sus imágenes siguen circulando. Mi propuesta sería, y lo hago así en el voto en contra que voy de su sentencia, es que se retiren esas imágenes, que además, que eso no tiene que ver con violencia política, en eso estoy de acuerdo, tienen que ver con el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho que nadie publique sin tu consentimiento una fotografía, sí, pero también hay un derecho político electoral, un posible derecho político electoral que ya sanciona la Ley General de Acceso a las mujeres libres de violencia, que te dije, si cualquier acto te estereotipa, si el hecho de que te digan, primero, que es una borracha, ni siquiera está determinado que se le haya encontrado ciertos grados de alcohol, sino es la foto de una persona en un coche, y dan por supuesto que ella es borracha. Ya hay un estereotipo de género, ¿y qué pretenden cuando dicen, nos va a gobernar en Jalisco, en el Ayuntamiento de Jalisco, al igual que el Charranas y el Lallín, así lo dice una de las publicaciones, en estado de ebriedad? ¿Qué se pretende? Pues ese menoscabo, esa inhibición, para que el electorado no vote por esta posible candidata, porque su conducta de la vida privada, aun cuando los funcionarios tienen un escrutinio público más estricto, pero ya vimos que también en la otra parte puede ser constitutivos de otras faltas el hecho que alguien publicite sin tu consentimiento una imagen. Por tanto, yo creo que sí se dan los elementos de violencia política de la impugnante, y por tanto voy a votar en contra, porque no quiero que en mi sociedad, no tengo hijas, pero si tuvieran, se siga generando este tipo de estereotipos. Por ello, adelanto mi voto en contra de su sentencia. Sí tenían comentarios, ¿no? Magistrado Luis, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta Irina. Como lo recoge el proyecto, efectivamente entramos al fondo de estas circunstancias. Estamos precisamente velando, conforme al artículo 293 de la Ley Electoral y conforme a los criterios emitidos por la Sala Superior en la Jurisprudencia 48/2016 y la 21/2018, y además el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, citado en ambas jurisprudencias para identificar si el contenido de dichas publicaciones constituye violencia política contra la mujer en razón de género, y es necesario responder afirmativamente las 5 preguntas siguientes. A. ¿Se dirige una mujer por el hecho de ser mujer? B. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público? C. ¿Es perpetrado por el Estado, sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos medios de comunicación y sus integrantes en particular y en un grupo de personas? ¿Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico? ¿Y obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres? Entonces,
al hacernos ese tipo de preguntas que ya está en el protocolo, pues obviamente se va descartando una a una si es o no violencia política de género. Siempre lo he dicho en todos los asuntos que hemos resuelto sobre violencia política de género, hay que analizarlo caso por caso y por lo tanto en desde mi particular punto de vista, no lo es y por lo tanto por eso presento el proyecto en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, magistrado José Luis. Adelante, magistrado Rubén. Gracias, magistrado. Solamente y muy brevemente, ¿por qué acompaño el proyecto que nos presenta el magistrado José Luis? Porque realmente yo no advierto que haya un calificativo que tenga que ver con el sesgo de género. Se está atribuyendo a una conducta de un funcionario público y que por eso, vaya, en esta conducta y en el escrutinio más minucioso que deben de tener todos los funcionarios que son públicos, pues yo no le veo que lo hayan hecho por el simple hecho de ser mujer, sino porque realizó una conducta a la cual no tendría por qué realizar un funcionario público. En ese sentido, el proyecto lo recoge muy bien, por eso yo lo voy a acompañar, magistrado. No creo que se esté afectando ni se haga un señalamiento que tenga que ver con un estereotipo de género. Sin embargo, tendría que ver más que nada con la conducta de un funcionario público, sea hombre o sea mujer, no tanto si es afecto a las bebidas alcohólicas un hombre o una mujer, simplemente una conducta que realizó y eso es lo que se señala. No tendría que ver con su calidad de ser mujer. Por eso, al no encontrar yo, a mi punto de vista, un sesgo de género, no tendría yo, por eso voy a favor del proyecto que hoy nos presenta el magistrado José Luis en este asunto. Gracias, magistrado Rubén. Magistrada Marta. Gracias, presidenta. Solo señalar, soy una férrea defensora de los derechos de las mujeres, mal haría si no, tan es así que en el proyecto que tuvimos en discusión pasado, uno de mis principales alegatos era ¿sí? Sin embargo, efectivamente, ya se encuentra sustentado, hay protocolos y debemos respondernos las preguntas a las que hace alusión en su resolución el magistrado Brandt. Y la primera que dice que se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, con el mismo argumento, magistrada, que usted señala, que le comparan teniendo una presidenta o con el Charranas o con el Allín, ambos varones, ¿sí? Quiere decir entonces que no se refiere al género, no se refiere a su condición de mujer, ¿sí? Porque lo mismo está diciendo del señor Lallín como del señor Charranas, ¿sí? Y no hace una distinción más allá de esta situación. Por eso si nos hacemos, ni siquiera voy a entrar a las demás preguntas. A la primera de ellas, no se dirige hacia ella solo por el hecho de ser mujer. Sí le llama borracha, porque si fuera varón le diría borracho, pero no es una cuestión de género, no es su condición, ¿sí? Es una expresión en masculino o en femenino que de común utilizamos todos. Sirve de ello, insisto, el comentario de que se refieren a ella y dicen como fulanito y sutanito, o sea, en igualdad de condiciones. Es por ello que continúo a favor de este proyecto. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrada. En lo que usted refiere, yo sí, y ahorita les voy a decir por qué sí se dan todos los elementos que hace del test el magistrado Luis, porque a pesar de que se hace referencia a los varones, no, el escrutinio que se hace a los varones por andar borrachos en esta sociedad es más laxo en relación a una mujer. Y bueno, están partiendo ustedes primero calificar que nosotros como juzgadores podemos calificar las conductas privadas de los funcionarios. El magistrado Rubén dijo la realización de una conducta que pretendía realizar una conducta de un funcionario público. Yo creo que ni nosotros como tribunal electoral, pero ningún tribunal podría calificar conductas de funcionarios en su espacio privado. Yo creo que se califica la función pública de las personas en el ejercicio de su función. Si se emborrachan, si
como actúen en la intimidad, el derecho a la intimidad, el derecho a su forma de conducta, yo creo que en un sistema, en un Estado constitucional democrático donde tenemos libertades, yo creo que no está sujeto, y de hecho por eso es constitutivo incluso de un delito quien atente contra el honor y la intimidad. Y ustedes están partiendo de que sí, ya andaba de borracha, ese por un primer elemento, y que porque, pues como es funcionaria pública, alguien puede juzgar y ponerla en los periódicos visibilizando su imagen, habiendo un menoscabo a su interés de querer participar. ¿Se dirige por ser mujer? Creo que sí se dirige por ser mujer, porque es borracha, y en este país dicen, ahí en la publicación, que es borracha, y en nuestra sociedad sí es un estereotipo de género. El alcohol, en caso de las mujeres, tiene que ver con un tipo de estereotipo que atenta contra su dignidad, y yo creo que este tribunal, generalmente, en esta ocasión no, siempre hemos lanzado resoluciones donde erradicamos todo tipo de violencia machista y a donde a las mujeres se ve más. Es decir, una mujer, por el hecho de ser borracha, se ve mal. Ocurre en el ejercicio de sus derechos políticos electorales o en un cargo público, sí ocurre. ¿Por qué? Porque era funcionaria del ayuntamiento y hoy es precandidata en el ayuntamiento de Jalisco. ¿Es perpetrado por el Estado o por un particular o un grupo de personas? Sí. Anteriormente se me había dicho a mí que no se identificaba quiénes podían haber hecho estas acusaciones. En el proyecto que nuevamente nos presenta el magistrado Luis, sí se identifican quienes compartieron, inclusive quienes determinaron estos estereotipos de género a la precandidata. ¿Es simbólico, verbal, físico, sexual? Sí es una violencia simbólica. ¿Obstaculiza? Sí obstaculiza, porque si tú al electorado del ayuntamiento de Jalisco le dices que esta persona, esta mujer se está comportando de determinada manera, en el sesgo de nuestra sociedad, que se cree con el derecho de calificar la vida de los demás, sí que puede haber una afectación a sus derechos políticos. Por eso mi propuesta, que se las dije, es que sí se dan los elementos de violencia política y que se ordenaran retirar estas imágenes de hoy o dentro de 15 días una posible candidata, y que su imagen, que atenta también, aparte de sus derechos políticos, contra su intimidad y contra su honor, sigue circulando hoy en día en la red. Entonces ella vino ante este tribunal a que le protegiéramos sus derechos políticos electorales, y yo creo que también hay que ver la naturaleza del procedimiento. Es un procedimiento que declara si hay existencia o no hay existencia de hechos, y yo, desde mi punto de vista, ya está claro que no los voy a convencer si se dan los hechos de violencia política contra esta posible candidata. Entonces, salvo que quieran comentar algo, pediría que tomen el secretario general la votación correspondiente. Claro que sí. Magistrado José Luis Brams Gómez. Es mi proyecto. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor del proyecto. Magistrado Gabriel Medio Ortega. A favor con el proyecto. Magistrada Marta Marín García. A favor con el proyecto. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. En contra del proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto se aprobó por 4 votos con el voto en contra de usted. En consecuencia, al haberse aprobado por mayoría, con voto en contra de su servidora, se declara se resuelve en el PES 01 del 2021 que se declara la inexistencia de la violación política contra las mujeres, aquí es contra la mujer en razón de género, que fue objeto de la denuncia. Notifíquese como en derecho corresponda y publíquese la presente resolución en la página de internet de este tribunal, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto que
que en su caso se haga la devolución de la documentación correspondiente. Así, por mayoría de votos, lo resolvieron el magistrado Gabriel, el magistrado José Luis, que es el que nos presenta el proyecto, y el magistrado Rubén, y la magistrada Marta Marín, con voto en contra de su servidora, ante nuestro secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, le pediría al secretario Isael nos dé cuenta del proyecto de resolución TP08 del 2021 que somete a consideración de este pleno el magistrado Gabriel Gradilla. Adelante. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto que pone a su consideración el magistrado Gabriel Gradilla Ortega, relativo al expediente registrado bajo la nomenclatura TPES 08 del 2021, interpuesto por Javier Alejandro Martínez Rosales en su carácter de representante del Partido Acción Nacional en contra de María Geraldine Ponce Méndez por hechos que presuntamente constituyen promoción personalizada. En el presente proyecto se propone declarar la existencia de la conducta denunciada y sancionar la ejecución de la conducta como leve, imponiendo una multa de 50 unidades de medida y actualización a la referida servidora pública. Es la cuenta, presidenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta, por la síntesis tan certera que nos dio del expediente. De igual forma se pone a debate de este honorable pleno el asunto que somete a resolución el magistrado Gabriel Gradilla. Gracias. En inicio, obviamente, voy a votar a favor del proyecto. Me parece congruente, me parece que ya se tienen que tomar medidas, si bien es cierto, siguen siendo mínimas, pero se tienen que tomar medidas precisamente para evitar que se distorsione el tema de un proceso electoral con la equidad del proceso, del mismo. Entonces, acompaño tu proyecto, magistrado Gabriel, y lo votaré a favor. Muchas gracias, magistrado José Luis. Magistrado Gabriel, adelante. Gracias, presidenta. Bueno, creo que es el primer asunto que me ha tocado desde que soy secretario del Acuerdo de la Sala Constitucional Electoral, en donde se resuelve la reincidencia de una persona denunciada. Bueno, aquí se da la reincidencia porque la denunciada, en este caso María Geraldine Ponce, pues hace alusión a actos fuera de los plazos previstos para ello, que sería, como lo vimos en el PES 01 del 2020, en su informe de labores. Es por eso que al ser reincidente se le impone una sanción pecuniaria. Sería todo. Gracias, magistrado Gabriel, por sus consideraciones. Magistrada Marta. Gracias, presidenta. También adelanto mi voto a favor. Considero que se encuentran los elementos personal, objetivo y temporal plenamente acreditados conforme a la jurisprudencia 12/2015, y efectivamente las publicaciones que se denuncian solo la identifican a ella como servidor público y no al ente al que pertenecía. Considero que hay que proteger este principio de equidad que debe existir entre los contendientes. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la sanción impuesta precisamente para evitar que este tipo de conductas se sigan reproduciendo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, magistrada Marta. En relación a su proyecto, el P08 del 2021, magistrado Gabriel, comentarle que también lo acompaño
creo que es el único que va a salir por unanimidad en esta sesión, porque sí, yo considero que, como decía la magistrada Marta, se dan los elementos que deben de darse para que se acrediten los hechos en un procedimiento especial sancionador. Las frases que ella, la posible candidata por el municipio de Tepit, hace alusión en su propaganda, pues sí son actos que, como bien determina usted en su sentencia, pueden constituir una infracción a la normativa electoral. Pero además es importante destacar también que cuando el procedimiento especial sancionador, aparte de ser celerísimo, se le da la audiencia para el desahogo del material probatorio a las partes, y la posible candidata no negó la existencia de los hechos. Entonces hay una aceptación tácita, inclusive, de lo que se le hace valer por quien la denuncia, y por tanto también se da el otro elemento que usted mencionaba, magistrado Gabriel, la reincidencia. Por tanto, creo que es adecuada la sanción impuesta de una multa, pero además que creo que es importante el mensaje que este Tribunal Electoral vierte a la sociedad nayarita de los posibles contendientes en las diferentes elecciones en el Estado, de que no es posible que se salten los márgenes y las etapas que nos marca los tiempos del proceso electoral, porque se puede llegar a aumentar la medida en el caso de que sigan con la reincidencia de los actos anticipados de campaña o promoción personalizada. Por tanto, aparte de acompañarlo, felicitarlo por su ponencia, su proyecto que hoy nos presenta. Si no hay mayor comentario, le pediría al secretario general que tome la votación correspondiente. Un gusto, magistrado. Magistrado José Luis Brams Gómez. A favor de ese proyecto. Magistrado Rubén Flores Portillo. Con el proyecto. Magistrado Gabriel Gradillo Ortega. A favor con el proyecto. Magistrada Marta Marín García. A favor del proyecto. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor del proyecto. Magistrada, el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente TEPES 08/del 2021 se resuelve: primero, se declara la existencia de la violación consistente en promoción personalizada de la servidora público. Segundo, se impone a María Geraldine Ponce Méndez la sanción consistente en una multa de 50 unidades de medida y actualización. Notifíquese como en derecho corresponda y publíquese la presente resolución en la página de internet de este Tribunal Estatal Electoral, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este pleno, ante nuestro secretario general de acuerdo, que nos autoriza y nos da fe. Agotados y desahogados todos los puntos del orden del día, siendo las 3 de la tarde, las 15 horas, se clausura la sesión que nos convocó para el día de hoy, 30 de marzo.